Bueno, este video va a ser más bien corto, pero desde hace un tiempo sentía la necesidad de hacerlo porque Duki es el nombre que más se repite en los videos que he hecho sobre la escena popular argentina del momento y aún no tenía ningún video dedicado únicamente a él. La verdad, aún no tenía pensado hablar de su historia o de sus discos porque hay cientos de videos en internet que hablan de lo mismo y no creo que haya mucho que agregar o aportar en ese aspecto. Sin embargo, cuando saque un nuevo disco o la supuesta sesión Bizarrap, probablemente lo voy a hacer. Vamos al tema pues. Se sabe que cuando la gente habla de Duki siempre se refiere al número uno. Sus fans, los que no son tan fans, youtubers, streamers, medios, etcétera, etcétera. Así en entrevistas a él no le guste apropiarse de ese lugar, pues del género trap o rap en Argentina ya habían artistas que estaban trabajando anteriormente, solo que bajo un reflector mucho menor. Tan simple como nombrar sus compañeros del equipo Modo Diablo como Easy A, que además era uno de los organizadores del Quinto Escalón, evento importante en donde básicamente surgió toda la movida, un punto de quiebre, o también estaba Neopistea, entre muchos otros, pero esos son los que menciono porque son los que conozco y son los que suelen nombrar Duki, que ya estaban trabajándole al trap antes de él en Argentina. Pero entonces, ¿qué lo hace tan importante? ¿Por qué se dice que es el número uno? Porque tiene la libertad y propiedad para que en toda la campaña de expectativa de su último sencillo diga vuelve el trap, como si él representara el trap argentino. Pues de eso se va a tratar este video. Empecemos por los inicios de Duki en la escena. Como ya saben, él empieza haciendo freestyle, se hace popular rápidamente gracias a su flow, un acercamiento al freestyle que tendría mucho sentido con la decisión de sacar su propia música. Él, al igual que otros exponentes que luego se volvieron artistas solistas con su propia música, ya tenía la facilidad para crear ganchos, hooks o ciertos flows atractivos, más de canción que simplemente tirar barras y barras y barras y barras. Muy bueno tu flow, muy pocas variaciones. Las competencias cada vez se hacen más populares, se extiende la fanaticada gracias a que empiezan a subir las batallas a YouTube y los competidores más fuertes o consistentes empiezan a recibir cada vez más atención. Cada uno empieza a tener una primera base de fans que serían los que eventualmente escucharían su música. Duki, por su parte, después de ganar el Quinto Escalón, recibe como parte del premio la producción gratuita de una canción, así que aprovecha para grabar de forma profesional No Vendo Trap, o bueno, de una forma más seria, un tema que él ya tenía pero que aún no había lanzado y acá se le puede ver cantándolo antes de grabarlo. Entonces, si el Quinto Escalón fue el primer punto de quiebre, se podría decir que esta canción es el segundo, y algo para rescatar es que en el mismo tema Duki hace referencia a innovar y de cierta forma cambiar las reglas. No Vendo Trap termina superando el 1.000.000 de reproducciones en YouTube en poco más de una semana, algo que el mismo Duki cuenta que no estaba pasando ni siquiera con los artistas populares de Argentina del momento, así que era un indicio que algo estaba pasando, algo se estaba gestando y Duki se convertiría en el primer referente de esa escena que logra sus números, que logra que su música como artista llegue a esa cantidad de personas tan rápidamente. Quiero la fama, Y la razón por la que empecé hablando de sus inicios es que los asistentes de las competencias lo vieron crecer, lo vieron llegar a ese primer tema o ganar la competencia para grabar la canción. De hecho, hay un comentario en el video de No Vendo Trap que comprueba eso, que dice: si acompañaste la movida del free desde antes del 2015, escuchas este tema y se te eriza la piel por el contexto en el que este guacho salió de esa movida. El día que lo grabó cayó a la Plaza Armenia y se lo estaba mostrando a los que estaban con él. Tuve el privilegio de escucharlo de fondo sin pensar en todo lo que iba a lograr, así que de cierta forma sabían que de lo que hablaba en su música era genuino, que no era un artista con un dineral atrás, no lo había descubierto una disquera y lo estaba empujando, que venía de la plaza, y probablemente esa relación de cercanía hizo que pegara más fuerte la música de Duki, que resonara más, le dio cierta autenticidad y validez en su carrera. ¿Alguna vez les ha pasado que después de ver el documental o la película de un artista respetan más su carrera o aprecian más su música? Como la gente que después de ver 8 Mile empezó a escuchar más Eminem. Pues para los que seguían esa movida del free, los asistentes del Quinto Escalón y demás, eso estaba pasando en tiempo real con Duki, lo que terminó generando mucho aprecio o hasta orgullo a esa persona, descubrirlo, verlo crecer, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que suele suceder cuando una persona dentro de un gremio o de una escena la rompe? 1, gente de la industria empieza a mirar a ese lugar. 2, otros intentan ir por ese camino porque ven que está funcionando, porque entienden que hay una posibilidad de lograrla en medio de mucha suerte también. Y 3, en el mejor de los casos, ese referente, en este caso Duki, hace que se empiece a formar toda una fanaticada alrededor de otros artistas de la misma escena. Si utilizamos las gráficas de las reproducciones de Spotify para representarlo, es muy claro. Después de que Duki la empezó a romper, los demás empezaron a sacar su música o a romperla también. Paulo Londra subió su primer tema oficial meses después, Litkila también, Woz también, y lo más interesante es que quienes ya tenían música como Neopistea, Dani o Easy A la empezaron a romper meses después de esa canción de Duki. Es como si hubiera sido un gran jalón
unión de toda esa movida. Luego, y no menos importante, vemos como Duki empieza a crecer progresivamente. Bad Bunny lo llama para una canción. Él antes de eso le abre a Bad Bunny en un concierto y, a diferencia de otros de sus compañeros, decide no firmar con una disquera major, decide no firmar con nadie realmente. Una decisión que a día de hoy puede parecer obvia por todo lo que sucedió con Paulo Londra, Big Ligas y Warner, pero que si se piensa en retrospectiva fue demasiado inteligente y un modelo a seguir para otros artistas. Y es que dentro de ese contexto, unos adultos jóvenes que venían de no tener demasiado, siendo los primeros artistas de esa camada que la estaban rompiendo sin un ejemplo arriba, la verdad es que era muy fácil caer en malos contratos o acuerdos. Básicamente estaban en su estado más vulnerable como artistas negociantes, por decirlo así, y que por alguna razón Duki hubiera querido permanecer como independiente a pesar de múltiples ofertas fue fundamental para su carrera. A Duki le pertenecen todos sus masters y luego lo llevaría a armar su propio sello disquero, SSJ, rodeándose de parte de su familia como equipo, gente que lo aterrizara, y luego llegando a un acuerdo con Dale Play en cuanto a booking. Duki sentó ese precedente dentro de la escena que no necesariamente toca firmar con una disquera, menos major, y si se fijan, muchos artistas siguieron por ese camino hasta que estuvieron en un nivel donde tenían poder de negociación. Adentrándonos en la música, Duki ha intentado no enfrascarse en un mismo sonido. Siendo el punta de lanza, sabe que le toca evolucionar y experimentar para crecer, o por lo menos para no aburrirse como artista. Por eso tomo otra humo, no seca y vivo. Estamos haciendo money meeting. Antes de hablar de mí, estamos conectados por... Finalmente, él es el que de cierta forma ha ido elaborando el camino, entonces no tiene de quién pegarse más arriba. A él es al que le toca proponer básicamente, o si no se va a estancar. Dentro de eso, una manera muy clara para llegarle a más gente fue a través de colaboraciones, como lo hace el gremio reggaetonero. Las colaboraciones no solo permiten que los artistas se den a conocer compartiendo fans, sino que asientan una escena. Se empieza a crear un movimiento del cual todo el mundo quiera ser parte. En este caso, no solo artistas y fans, sino también youtubers, streamers y demás. Duki tiene colaboraciones con Trueno, ICA, Neopistea, Nicki Nicole, Bizarrap, Dani, María Becerra, Kea, Tiago PZK y hasta Litquila. De esta manera, él no solo le da una ventana de exposición a los artistas que estaban surgiendo, no solo le estaba llegando a la nueva audiencia de sus artistas, sino que también estaba ayudando a consolidar un movimiento y un público que al final del día es el que paga las entradas. Y esto lo digo porque desde que empezaron a pegar ciertos músicos por internet, celebridades de internet, hace un par de años con TikTok, que se volvió muy claro, es más fácil lograr una cantidad de reproducciones en plataformas de streaming, pero lo difícil está en convertir esas reproducciones en ventas de entradas, en fans reales que quieran ir a un concierto. Así llegamos al siguiente punto, y es que hace poco Duki logró algo que ningún otro u otra de la movida había hecho. Agotó 4 estadios, sumando un total de 180,000 entradas vendidas aproximadamente, 45,000 personas por concierto vibrando con su música. El resultado de 6 años de trabajo y un proceso de maduración como artista y como persona, de estar buscando cómo evolucionar, cómo conformar un equipo de trabajo, y que para bien o para mal en la industria musical no solo es importante la música, aunque sí es la base, de abrirse a otros estilos como el reggaetón, el pop punk, algo más electrónico y trap, al punto de colaborar con bandas que se salen completamente de su sonido y su estética como Morat, y claramente entra al trabajo de sus compañeros que también ayudaron a crecer todo. Por último, me gustaría mencionar una anécdota, y es que Duki fue de los primeros en compartir la música de Nicki Nicole, de presentarla a su productora, y se dice que de ahí llegó a los oídos de Bizarrap. Así que probablemente sin Duki nunca se hubiera dado esa sesión, y sin esa sesión puede que Bizarrap o Nicki Nicole se hubieran tardado más en crecer, pues después de la sesión de Trueno, en su momento la sesión más popular fue la de Nicki Nicole y la que llegó a otro público, no solo del rap, y si Bizarrap hubiera explotado más lento, tal vez todo sería distinto. Y yo sé que este tipo de escenarios hipotéticos no tienen mucho sentido, no tiene mucho sentido pensar si no hubiera pasado esto qué, pero también nos ayuda a dimensionar la influencia directa de Duki, el por qué los artistas de esa escena casi siempre lo mencionan, le tienen tanto cariño, por qué reciben sus consejos y por qué Bizarrap termina dando estas palabras. Gracias a vos, muchos estamos donde estamos, hermano. Sos el número 1, nunca me lo voy a olvidar. Pero cuéntenme ustedes, ¿les gusta o no Duki? ¿Por qué? ¿Opinan distinto a lo que digo en este video? Dejen cualquier cosa en los comentarios, síganme por ahí por todas partes y nos vemos la próxima. Chao.